Todos los participantes a lo largo de esta jornada nos han estado hablando de la importancia de la gestión del riesgo, de cómo auditar a terceros, acabamos de conocer cómo gobernar esos datos. Y llega el momento de ponerse a los mandos y pilotar esa nave. Bueno, lo de pilotar lo vamos a hacer un poco más tarde, pero ahora vamos a debatir sobre los desafíos que plantea el cuadro de mandos de seguridad. Una plataforma no solo de gestión, sino también de análisis, que nos puede aportar información muy valiosa que nos permita tomar las mejores decisiones. Vamos a aprender mucho en esta mesa redonda con los profesionales de altísimo nivel que nos acompañan. Contamos con Javier Candau, jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, con Gorka Díaz de Orbe, CISO de Bankia, con Elena García, CISO de Indra, y Manel Pons, Consultancy Director de Prosegur Ciberseguridad, y va a moderar esta mesa redonda Ricardo López, CSO de Sareb. Todo vuestro, estamos deseando escucharos mientras os sentáis. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Como moderador cojo la palabra. Agradecer a Isaka por contar nuevamente conmigo. Es siempre un orgullo y un honor poder colaborar en este tipo de iniciativas, ¿no? Agradecer también a los colaboradores de mesa por su gran experiencia y profesionalidad y compartir su experiencia con todos nosotros, y por supuesto agradeceros a todos vosotros, que veo muchas caras conocidas, por estar aquí a estas horas todavía y compartir vuestras inquietudes, ¿no? Como bien indicaban al entrar, el cuadro de mandos al final es nuestra herramienta de pilotaje. El cuadro de mandos donde se recogen múltiples indicadores para múltiples actores, con objeto de poder identificar si hacemos bien las cosas, si no lo hacemos bien, para identificar qué necesitamos cambiar para progresar, y sobre todo también muy importante para poder identificar dónde está esa gestión del riesgo, dónde está ese umbral del dolor, para poder cambiar, y con objeto de poder medir, ¿no? Todo lo que hacemos es necesario poderlo medir para poderlo evaluar. Con este objeto dividimos la mesa redonda en 4 grandes bloques, los cuales vamos a lanzar unas preguntas para que todos puedan participar. Y bueno, empezamos viendo que un cuadro de mandos de seguridad no deja de ser una plataforma analítica para una gestión de riesgos de datos integrales, el cual otorga mucha información para la correcta toma de decisiones. Antes de empezar a hablar vamos a empezar por Gorka, ya que estás el primero. Antes de empezar a hablar de mediciones y de indicadores, sí que sería interesante poder ver qué consejo puedes dar a todas las empresas que no tengan un cuadro de mandos implantado, y cuáles son los factores críticos de éxito en el desarrollo de un cuadro de mandos. Vale. Bueno, gracias a todos por aguantar aquí estoicamente, que ya es la última mesa redonda y sigue bastante lleno el auditorio, así que gracias aquí a todos por estar. Vamos a ver, hoy se ha hablado mucho de temas muy interesantes, temas de riesgos, se ha hablado de aviones. ¿Hay algún piloto en la sala, por cierto? ¿Nadie? Bueno, porque es que yo quiero usar ese símil de los aviones para hablar de los cuadros de mando, ¿no? De qué consejo podría dar a las empresas, pues que lo implanten. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es que para mí dirigir una dirección de ciberseguridad se asemeja mucho a pilotar un avión. ¿En qué sentido? ¿Qué es más importante? El motor, las partes técnicas, las alas. Bueno, eso es muy importante, ¿no? Sin el motor no despegamos. Ya, bueno, pero a veces el motor puede estar apagado y con las alas puedes planear. Entonces, bueno, las alas parece que pueden ser también a veces más importantes que otras, ¿no? ¿Esto por qué lo estoy contando? Hay un debate subyacente cuando se habla de cuadros de mando, que hay alguna gente que lo mira con cierto escepticismo y dice, bueno, esto no es tan importante, ¿no? Al final, los que hacemos seguridad de verdad somos los técnicos y los que hacemos cosas que protegemos la empresa. Y eso no es cierto. Es decir, todo es importante y depende del momento en el que necesites protegerlo, pues es más importante una cosa o la otra. Siguiendo con el símil del avión, el paracaídas para mí sería la continuidad de negocio. ¿Qué es más importante cuando se está cayendo el avión?
el paracaídas, porque ya pues tenemos cuadros de mando magnífico y demás, pero lo importante es tener esa salida, ¿no? Sin el cuadro de mando uno no sabe a dónde va. El cuadro de mando no siempre es importante cuando hay tormenta, cuando tienes que saber hacia dónde dirigirte. Y sobre todo el cuadro de mando te permite comunicarte con la alta dirección, que en este caso sería la torre de control, para decir Mayday, Mayday, tenemos un problema, necesitamos presupuesto, necesitamos que nos arregléis cosas, ¿no? Entonces, el cuadro de mando bien utilizado es una herramienta fantástica. Hay que hacerlo bien porque uno de los posibles defectos es que ese cuadro de mando no se entienda, ¿no? Pero bueno, no quiero tapar ahora todos los puntos, que tenemos unos cuantos, y ya doy paso a mis compañeros. Javier, ¿qué consejo puedes dar a las empresas? La misma pregunta te lanzo, ¿no? ¿Qué consejo puedes dar a las empresas a la hora de implantar y cuáles consideras que son los factores críticos de éxito? Hombre, yo el consejo que doy es que la ciberseguridad tiene muy mala venta. La ciberseguridad solo consume recursos y muchas veces la dirección dice, bueno, pero esto ¿para qué me sirve? ¿Por qué tengo que comprar 4 firewalls? ¿Por qué tengo que tener contratados servicios de seguridad gestionada? Yo creo que el cuadro de mando es el instrumento que tiene el responsable de seguridad, el CISO, para poder hablarle a la dirección en un lenguaje que pueda entender la dirección. Entonces yo creo que cualquier organización, si está madura a nivel ciberseguridad, debería de tener un cuadro de mandos en el cual el CISO pueda plasmar un poco cuáles son las tendencias y pueda ejecutar o pueda realizar lo que llamamos venta de ciberseguridad. Dicho eso, ¿cuáles son los factores críticos para implantarlos? Que las métricas sean fácilmente entendibles por la dirección. Pasamos a este lado de la mesa. Elena, la misma pregunta. ¿Cuáles crees que son los factores críticos de éxito y qué consejo puedes dar a las empresas a la hora de implantar este cuadro de mandos? Sí, yo, bueno, enlazando un poco con la contribución de Javier, para mí el primer ejercicio, que es quizás el mejor consejo que yo le trasladaría a cualquier empresa respecto al cuadro de mando, es que hay que reflexionar o hay que tener muy claro, antes de abordar cualquier proyecto de cuadro de mando, quién va a ser realmente, cuál es el objetivo de ese cuadro de mando. O sea, aquí estamos dando por supuesto que el cuadro de mando es el cuadro de mando para la dirección, pero quizás el paradigma de la seguridad y la necesidad de que todos los agentes impulsen en la misma dirección nos debería hacer reflexionar respecto a quién necesita ese cuadro de mando. ¿Solo lo necesita la dirección o realmente como gestores de la seguridad el cuadro de mando debemos utilizarlo para ponerle a cada cual la foto que necesita ver y que puede entender, sobre todo como bien decía Javier? Ahí las necesidades yo me temo que tienen que ser muy adaptadas al contexto y al contexto particular de cada organización. La problemática de la ciberseguridad es común. Hay determinadas líneas de trabajo que tenemos y que compartimos y que sabemos que son frentes de lucha exactamente iguales. Tenemos regulaciones que nos permiten también homogeneizar esas estrategias porque te ponen muy claro las condiciones y los controles y el ámbito en el que tienes que trabajar para una determinada materia. Pero cuando hablamos de la seguridad de la información en general, surgen casuísticas y surgen problemáticas y necesidades específicas de las diferentes organizaciones para las que los cuadros de mando también tienen que ayudarnos. Entonces, para mí el consejo sería eso, o sea, el cuadro de mando de quién y para qué, lo primero. Has abierto un punto muy interesante, ¿no? Porque normalmente todos pensamos que el cuadro de mandos va dirigido hacia la alta dirección. Manel, por concretar, ¿quién crees que son los consumidores de esta información en las compañías? Bueno, las compañías funcionan bien. Perdón. Las casuísticas son muy diversas, pero realmente, evidentemente, hay algo que, como dice Ricardo, todos tenemos clarísimo. La alta dirección y los responsables de la estrategia van a ser los principales
a quien nos vamos a dirigir con los datos agregados de nuestro cuadro de mandos, pero el cuadro de mandos va a analizar los riesgos básicamente sobre los procesos de negocio de una compañía. Y, por lo tanto, nosotros consideramos que también tienen que ser destinatarios del cuadro de mando los responsables de los procesos de negocio. Y probablemente pues también los responsables territoriales de las diferentes zonas. Por ejemplo, Prosegur, igual que Indra y muchas compañías de aquí, son compañías multinacionales que trabajan en un montón de países con casuísticas de seguridad completamente diferentes, donde los cuadros de mando de cada modelo de negocio, incluso los que tratas en Brasil, con los que tratas en España o los tratas en Estados Unidos, pues probablemente tienen que ser de alguna manera diferente. Entonces, hay un destinatario a un nivel de responsable de proceso de negocio, responsable territorial, y un destinatario de los resultados a nivel de alta dirección. Aparte, evidentemente, todos los implicados, digamos, la gente que forma parte del Comité de Seguridad o las 3 líneas de defensa, pues auditoría, control, el CISO Departamento de Seguridad y IT como partes, y evidentemente legal, como partes implicadas y responsables de la seguridad, ¿no? Gorka, vosotros como un sector regulado también, que tenéis diferentes líneas de defensa, yo creo que es una pregunta también muy adecuada, ver quiénes son los principales consumidores de la información del cuadro de mando e incluso identificar, no es solamente un cuadro de mando de seguridad, sino tenéis otro tipo de actores que participan en este cuadro de mando. Mira, efectivamente, la alta dirección es la gran consumidora de estos cuadros de mando. Realmente todos consumimos esos cuadros de mando, pero al final es una herramienta más de gestión, como hemos explicado, ¿no? Antes de responder directamente a la pregunta, sí me parece interesante recoger los factores críticos, porque está muy ligado a lo que voy a decir, ¿no? Los cuadros de mando, lo importante es que se entiendan, que sean fáciles de explicar. A veces nos complicamos mucho la vida sacando un indicador que lo mezclas con otro y tal, y hay una fórmula matemática por detrás. Si no es fácil de explicar a la persona que tienes enfrente, que no es un experto de ciberseguridad, pues vas mal, ¿no? Entonces, primer factor de éxito, que se entiendan bien. Segundo factor de éxito, que sea relevante. A veces estamos midiendo cosas, esto parece perogrullo, pero estamos midiendo cosas que no son relevantes, ¿vale? ¿Y cómo haces una cosa relevante? Orientándola al riesgo, ¿vale? No es lo mismo hablar de parcheado en las máquinas que hablar de parcheado en las máquinas de la DMZ, ¿vale? Hay que distinguir entre diferentes niveles de riesgo. Otro punto es que tenemos que cuestionar constantemente la utilidad de esos KPIs o de esos cuadros de mando que estamos creando y comunicando. A veces simplemente por arrastrar esos KPIs, que llevamos un año hablando de un indicador que a veces deja de ser relevante. Entonces, constantemente hay que dar 2 pasos atrás, es decir, ¿esto sirve para algo? ¿Este KPI está comunicando algo o no? Y tan pronto matarlo como volver a crearlo, ¿no? Esto es importante para poder comunicar a la alta dirección, pero sobre todo no hay que tener miedo a la hora de señalar el problema. Muchas veces el responsable de remediar esos problemas, hay que parchear, si tenemos que arreglar vulnerabilidades, si tenemos cosas por ahí pendientes, necesita entender que está siendo monitorizado y que es una parte de las exigencias también de la casa. Entonces, a veces por motivos políticamente correctos, pues se prefiere camuflar un poco ese cuadro de mando y decir que esto no es muy importante y tal, y no señalar directamente el problema y quién lo puede remediar. Yo creo que hay que quitarse esa cosa de encima y tirar para adelante con ello, ¿no? Has abierto aquí, Gorka, un punto importante, ¿no? Saliendo un poco de esto, nos sentimos vigilados teniendo un cuadro de mandos. Hay determinados actores que a la hora de tener que recoger esas evidencias, tener que recoger esas vulnerabilidades, se pueden llegar a sentir vigilados y por contra poder llegar a falsear o camuflar alguno de los indicadores. Es un punto que pasa en todas las organizaciones al final, ¿no? ¿Cómo ven ese cuadro mandos en función de cada uno de los niveles? Bueno, a ver, bien explicado no necesariamente es una herramienta agresiva, es decir, al final es una herramienta de gestión. Si hay un problema hay que ponerlo encima de la mesa y no decir, bueno, tenemos un elefante en la sala y nadie lo quiere mirar. Si está el elefante ahí hay que ponerlo encima de la mesa, ¿no? O sea que es bastante evidente. Una vez que están claras las expectativas, y aquí es el segundo punto al que voy,
Una vez que tienes claro el problema, hay que fijar también un objetivo realista y que se puede cumplir. No podemos ser tan ambiciosos de decir, bueno, es que tenemos un problema grandísimo y ya mañana todas las vulnerabilidades críticas van a estar resueltas. No, ahí entramos en los temas de apetito a riesgo, además, que también ha salido, que por cierto, vinculándolo también con los temas del avión, no sé qué me ha pasado hoy con los aviones, pero vinculando a temas del avión, cuando tienes un incidente de seguridad es como si estuvieras cayendo del avión. Ahí por muchos millones que le eches al avión, pues ya no vas a echar para arriba, es decir, no te da tiempo. Esto va en línea, una cosa que me ha gustado mucho que ha hecho Santiago en la primera mesa, que no es tan fácil pararlo, es decir, el apetito a riesgo y demás, todo esto se mide mucho y está bien, pero no decides tú cuándo pararlo. Esto pasa igual, ¿no? Con ese símil, me ha gustado lo que ha comentado. No, es muy interesante y efectivamente ahí donde está el quid de la cuestión, ¿no? En todo cuadro mandos, en poner esa gestión del riesgo, ese umbral del dolor, ¿no? No sé, Javier, ¿quiénes piensas que realmente pueden ser los consumidores de este cuadro de mandos? Y bueno, ya por abrir otro bloque después de esta pregunta, ya te la lanzo como expertos, ¿no? Al final de indicadores dentro del Centro Criptográfico Nacional, ¿qué es lo que no debe faltar en un cuadro de mandos también? Aparte de quiénes son los actores o los consumidores de la información, te lanzo dos preguntas. ¿Qué es lo que no debe faltar? Con respecto a los consumidores de información, muchas veces confundimos dos tipos de cuadro de mando. El cuadro de mando técnico, que es el que está en el Centro de Operaciones de Ciberseguridad, que es un cuadro de mando donde estamos viendo eventos, estamos viendo registros de auditoría, estamos viendo un montón de información técnica muy pegada a los sistemas y que realmente van a ser los gestores y los jefes de las unidades TIC, los consumidores de estos datos. De este cuadro de mandos técnicos debe de salir un cuadro de mandos de gestión. Ese cuadro de mandos de gestión es el que tenemos que matizar y del que no solo es el cuadro de mandos del Centro de Operaciones de Ciberseguridad el que alimenta este cuadro de mandos técnicos, sino que hay otras patas dentro de la empresa, como pueden ser los auditores o como pueden ser realmente los que estiman recursos humanos y económicos, los que deben alimentar este cuadro de mandos para la dirección, ¿no? Me preguntaba sobre ¿qué tiene que haber en un cuadro de mandos? Nosotros siempre decimos que indicadores, y vamos a ir al proceso, tenemos un montón de datos, de los datos empezamos a calcular métricas, un conjunto adecuado de métricas con unas fronteras de si esa métrica es aceptable o no es aceptable y cuándo estamos en la zona amarilla o cuándo estamos en la zona roja, es lo que llamamos indicador, y luego de esos indicadores son los que se los presentamos a la dirección. Siempre identificamos indicadores fáciles de enseñar por parte de los equipos de ciberseguridad, que son los indicadores de cumplimiento. Los indicadores de cumplimiento, nosotros, por ejemplo, en la Administración General del Estado tenemos el Esquema Nacional de Seguridad y tenemos 75 medidas. Aplicamos los requisitos o los criterios de madurez a cada una de las medidas y podemos establecer unos indicadores de cumplimiento. Esos son relativamente sencillos. Luego tenemos otros indicadores que son los de eficacia y eficiencia. ¿Estamos gastando el dinero que necesitamos gastar para aplicar ciberseguridad? ¿Estamos cubriendo las medidas o la respuesta a incidentes o la gestión de vulnerabilidades de una manera adecuada? Y por fin tenemos indicadores de impacto. Esos son claros, son los que están asociados a los incidentes. Tenemos incidentes y ahí sí podemos medir muchas cosas. Ahora diré qué cosas se pueden medir. Y por fin tenemos los que más me interesan a nosotros, los indicadores predictivos. ¿Qué es un indicador predictivo? Pues un indicador predictivo es uno que te está avisando que te vas a dar un guantazo, y luego cuando pase el incidente y te pregunte la dirección, ¿y esto por qué ha pasado? Digo, pues mire, aquí este indicador que le mostraba yo y que no me hacía mucho caso, estaba diciendo que las vulnerabilidades o el tiempo de parcheo de vulnerabilidades dentro de la empresa pues superaban los 24, los 25, los 2 meses de actualización de seguridad.
Claro, teníamos una superficie de exposición ligeramente inaceptable para una organización como la nuestra. Entonces, pues ha pasado lo que ha pasado. Entonces, esos indicadores predictivos hay que estar, no les gusta a la dirección verlos, y lo interesante sería, si no te los dejan mostrar en el cuadro de mando, que nos ha pasado también, los tienes que tener bien guardaditos y bien actualizados en tu situación. Entonces, a la pregunta de qué pondría en un cuadro de mandos para la dirección, pues lo primero, en indicadores de cumplimiento, un indicador general. Nosotros en el ENS a eso le llamamos índice de madurez e índice de cumplimiento. Con el índice de madurez intentamos decirle a la dirección, tu nivel de seguridad es, con respecto al ENS, el 50, el 60 o el 70%. Si es posible, estos indicadores de madurez y de cumplimiento que estén asociados a auditorías independientes. Si los hacemos nosotros, que es lo que nos pasa en el 70% de las administraciones, pues bueno, estamos igual copiando en el examen, ¿no? Indicadores de madurez e indicadores de cumplimiento. Lo siguiente es unos indicadores de impacto. Para eso, la mejor herramienta que tenemos son los incidentes. ¿Y qué podemos presentar? Pues podemos presentar el número de incidentes, los estados en los que están los incidentes y la criticidad de los incidentes. Y tenemos que manejar dos tipos de incidentes. Incidentes asociados a la disponibilidad, cuánto tiempo hemos estado fuera de servicio en el año en curso, o incidentes asociados a la confidencialidad / integridad. Cuánto hemos tenido un incidente con un compromiso de datos y cuánto tiempo hemos tardado en resolverlo. En la guía CCNSTIC 824, que bebe de la guía CCNSTIC 815, la 815 habla en general de indicadores, ¿por qué estos indicadores y por qué estos otros? En la 824, que ya se asocia mucho al ENS, están estas métricas y están las barreras, los semáforos rojos y amarillos. Y yo cuando los veo digo, esto no nos lo han criticado nunca. Es decir, nosotros decimos que los incidentes de la confidencialidad, si no los resuelves en menos de 4 o 5 días, de media, todos los que tengas, pues estás en zona amarilla y más de 10 días estás en zona roja. ¿Esos datos son adecuados? Creemos, de nuestra experiencia de CCNCER, que son los adecuados, pero poquitos comentarios hemos recibido de las administraciones públicas sobre esto, y hay un montón de empresas que dan servicios de seguridad gestionada a las administraciones públicas que tampoco nos han dicho nada. Digo, bueno, ¿se están utilizando estos indicadores? Esa es la pregunta que tengo que hacer, porque otras cosas sí que nos las critican muchísimo, ¿no? Y el siguiente punto, que sí que quería parar también un poquito, son los indicadores predictivos. ¿Qué te va a pasar? ¿Y qué te pasa? Bueno, pues yo recomiendo tener una herramienta que agregue toda la información de los auditores. Muchas empresas y muchas organizaciones lo tenemos, encargan muchos informes de auditoría y son informes de PDF que van andando por la izquierda, por la derecha, por la compañía, para arriba, para abajo, y al final no sabemos si esa vulnerabilidad se ha corregido o no se ha corregido. Eso tiene que ir a una plataforma. Todos los auditores tienen que cargar todos los datos en una plataforma. Y con otra vista, los administradores, los que tienen que resolver las vulnerabilidades, resuelven la vulnerabilidad y la cargan en la plataforma para que el auditor compruebe que está resuelta. Y nosotros ponemos el cronómetro en marcha. Plan. ¿Cuánto se tarda? ¿4 días? ¿7 días? ¿8 días? ¿22 días? ¿Cuál es la evolución? ¿Tardamos cada vez más en resolver las vulnerabilidades o tardamos cada vez menos? Eso nos va a decir si la organización está asumiendo riesgos aceptables o no aceptables. Y la otra punta son los parcheados. Nos pasó WannaCry, 2 meses teníamos, ¿no? Nos pasó con la vulnerabilidad de Struts con los servidores Apache. Nos publicaron la vulnerabilidad en enero y en marzo salió el exploit y se empezaron a caer páginas web de la administración abajo. ¿Qué pasa? 2 meses y no hemos parcheado. Cosas críticas, no, es que claro, tengo aquí una aplicación que si la actualizo esto ya se cae. Esas son las cosas que tenemos que poner en los indicadores. Actualizaciones, vulnerabilidades. Y ya finalmente, pues habéis hablado aquí indicadores críticos de riesgo. Yo siempre en el NS decimos 3 que son interesantes. El primero, los derechos de los usuarios. Hay que comprobar cuáles son los derechos del usuario, aunque sea el director general.
Los derechos de los usuarios son eso, derechos de usuario, no son derechos de administración. Y un indicador puede ser cuántos usuarios, tanto por ciento de la organización que tiene derechos administrativos. Nos llevaríamos bastante sorpresa. Segundo punto, dispositivos móviles que usemos y donde se carga información corporativa. Igual es una política de la organización, pero para nosotros, para las administraciones, eso es un factor crítico de riesgo. Y el último, rotación de personal. Rotación de personal. ¿Cuánto tiempo está el personal de ciberseguridad en sus puestos? Si eso es así, pues esos son las métricas y los indicadores que el responsable de seguridad se tiene que guardar. Si se lo dejan, se lo presenta a la dirección en el cuadro de mandos, pero si no, guardaditos para que el te lo dije, tenerlo presente. Muchas gracias, Javier. Y estábamos sobrevolando, pero realmente nos hemos metido muy bien en materia. Te agradezco que profundicemos y vayamos calentando el debate. Paso a ti, Elena. ¿Qué es lo que consideras que no debe faltar en un cuadro de mandos? Pues apoyando un poco también el mensaje de Javier, pero llevándolo quizás a la visión también de la problemática y de la dificultad de la empresa privada. Que muchas cosas, las dificultades obviamente son comunes. ¿Qué no puede faltar en un cuadro de mando? Pues obviamente la percepción del nivel de riesgo de lo que estamos haciendo, muy orientado a cuál es el objetivo de lo que estamos protegiendo. O sea, en la administración, Javier, me ha gustado la reflexión del derecho de usuario, porque he querido ver también ahí el guiño a la disponibilidad del servicio para el ciudadano, ¿vale? En la empresa privada, al fin y al cabo, ¿cuál es el objetivo de seguridad de la información? Favorecer la prestación del negocio, la evolución de las operaciones, que nuestros usuarios puedan desarrollar sus proyectos en un marco de seguridad soportable. Y ahí volvemos a la percepción del riesgo, ¿vale? ¿Cuál es eso? Un poco el nivel de riesgo. Las vulnerabilidades. Ahí me gustaría a mí entrar en debate, porque sí que me parece interesante la perspectiva del indicador de cómo de capaces somos de gestionar las vulnerabilidades. Está claro que tanto el parcheo como la gestión de las vulnerabilidades son las dos armas base que tenemos que tener todos si queremos, o sea, si trabajamos en la construcción de un ecosistema de sistemas, valga la redundancia, seguros. Son las dos únicas, si me permitís, son las dos únicas armas que realmente podemos gestionar de una manera más o menos eficiente. Al usuario, obviamente, eso es otro arma, ¿vale? Y con el que tenemos otra capacidad de gestión. Entonces, es muy interesante la reflexión de cuánto tardo yo en resolver las vulnerabilidades, quizás más esa reflexión que no el número de vulnerabilidades que tengo, si ahora tengo más, si tengo menos, porque al final son contextos con los que tenemos que vivir. Nuestros sistemas se van quedando obsoletos. Evidentemente, unos indicadores predictivos en donde yo pueda reflejar, oye, que hay un parque en la compañía que está soportado en tal sistema operativo que va a dejar de tener soporte el contador que tiene la habilitación de esa música. Esto que es una magia. Es una sorpresa. Nos acaban de hackear la sesión. Nos acaban de hackear la sesión. Pero ha sido... Sabía yo que iba a dejar. Ha sido una captación de interés. Perdona, Elena. Es que la hora era complicada. Se ha visto que el indicador... Lo que es la gestión de riesgos, nuestras estrategias y nuestras propias tecnologías de protección. Pero hay cuestiones que sí podemos predecir. Igual que podemos predecir que hay una vulnerabilidad que no ha sido parcheada, también podemos predecir que hay sistemas operativos que van a dejar de tener soporte. Ahí lo dejo.
Creo que con todo ese abanico tenemos suficiente información para unar un mensaje. Al final también es cierto que si pensamos o si estamos de acuerdo en que el objetivo es sensibilizar, trasladar, traducir las necesidades y las problemáticas de los que nos pueden venir para el te lo dije, tampoco yo creo que es un error también de cuadro de mando el tratar de incluir infinidad de cuestiones que van a confundir al que las tiene que interpretar. Hay cuatro dimensiones bien definidas y bien cuantificadas pueden aportarnos un mensaje de muchísimo mayor valor que demasiado detalle técnico detrás. Totalmente de acuerdo, Elena. Muchas gracias por capear este momento también tan interesante que hemos tenido, ¿no? Y captación de información. Nunca se sabe si superamos el umbral o no de riesgo, ¿no? Manel, estamos hablando de qué indicadores son los que deben ser incluidos en el cuadro de mandos, ¿no? Para decidir realmente qué es lo que se debe medir. ¿Qué es lo que piensas desde tu punto de vista, Manel? ¿Qué indicadores son los que debemos contemplar? Bueno, yo creo que ya hemos empezado a bajar bastante al detalle de los indicadores. Yo simplemente, por ejemplo, mi función es más de consultora dentro de Proseguro. Entonces nosotros trabajamos con muchos clientes diferentes y entonces vamos viendo bastantes equivocaciones que a veces se cometen en cuadros de mando, pues desde empresas pequeñas a grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, los indicadores que tenemos que tener cada uno, pues como ha dicho Elena, al final lo importante es tener muy claro cuáles son tus objetivos y a partir de eso definir los indicadores. Pero yo, si queréis más que hablar de qué indicadores, sí que os diría que sobre todo hay que tener en cuenta que los indicadores tienen que dar una información importante y por lo tanto, por ejemplo, comparada y por lo tanto relacionada con las circunstancias de mi compañía, incluso de mi línea de negocio. Nosotros estamos hablando ahora de las vulnerabilidades, de cuánto, por ejemplo, el típico indicador de cuánto tiempo pasará desde que yo soy informado de una vulnerabilidad hasta que pongo el parche. Eso puede depender de muchísimas cosas en mi compañía. Si mi compañía es una empresa financiera, pues un tiempo relativo puede ser preocupante. Si mi compañía, estamos hablando de un file server o algo así, de una compañía que no tiene datos de riesgo, pues probablemente podemos esperar a que pasen 6 meses a poner el parche, porque lo que realmente me preocupa es la posible caída de servicio que puede tener poner el parche. Entonces, lo que sí que yo recomendaría, indicadores, no muchos, pocos, claros, útiles, ¿de acuerdo?, que se puedan entender. A veces medimos por medir, o medimos y transmitimos lo que al técnico le gusta medir, ¿vale? Y esa información a la que toma decisiones, al que gestiona, no le aporta nada. Indicadores generales de tiempo. No tengamos un problema concreto de que el electricista ha quitado un cable y ha roto la red y hagamos el indicador de electricistas que vienen a cambiar los cables, sino hagamos problemas con la alimentación eléctrica. Entonces, porque cuando nuestro cuadro de mando con el tiempo comienza a tener páginas y páginas y páginas, nadie se lo va a mirar. No va a ser útil. Solo se van a mirar el punto rojo. Y los cuadros de mando no son para puntos rojos. Los cuadros de mando, con la buenísima comparación que nos han hecho el avión, no son para que no caigamos. No solo, evidentemente, no queremos que el avión caiga, pero por suerte caen muy pocos. Que son para que el avión llegue en tiempo, sin dar vueltas, sin molestar a los pasajeros, etc. Entonces, nuestros cuadros de mandos es para gestionar mejor la seguridad. Con lo cual, busquemos cuadros de mandos que realmente nos aporten una información rápida y visual, a diferentes niveles y adecuados a cada compañía. Un número absoluto de vulnerabilidades no dice nada. Tengo 1000 vulnerabilidades en mi compañía, no sé, igual tengo 10.000 servidores. Tengo 1000 vulnerabilidades en la compañía y tengo 3 servidores,
tengo un problema muy grave. Entonces, sobre todo también que los datos tengan un punto de referencia, una baseline, un punto de comparación. Bueno, hecho más cualitativo que cuantitativo, ¿no, Ricardo? Pero bueno, quería aportar esta visión de cómo deben ser los indicadores. Aquí hay un punto que no hemos tocado, que yo creo que es importante. Solemos hablar de los problemas, pero ponemos poco en valor de lo que estamos consiguiendo hacer también. Es decir, el cuadro de mando también debe reflejar lo que estamos parando. Las defensas están funcionando o no están funcionando. Nosotros, cuando miramos la cantidad de correos electrónicos que estamos parando porque son spam, phishing y demás, es espectacular. Es prácticamente la mitad del correo que recibimos también. Entonces, además de los problemas, sirve para poner en valor, es decir, esta solución que implantamos está funcionando. Por lo tanto, no es tan fácil hacer ese retorno de la inversión y demás famoso que siempre se busca en ciberseguridad, pero sí por lo menos para decir está funcionando y está parando amenazas, ¿vale? Y esto lo hacemos con todo tipo de defensas, es decir, vamos a mirar las defensas que tenemos a nivel del endpoint, de la red, de cualquier cosa que recoja algo en un log. Tratamos de ponerlo en valor y decir esto funciona y se está parando. Y yo creo que esto también es un mensaje bueno, y como nosotros en nuestra profesión siempre llevamos los problemas y tal y traemos malas noticias, no somos como la gente de marketing que dice, mira, hemos vendido un montón de cosas y tal, y eso está muy bien, pero nosotros al final ponemos los problemas. Yo creo que también nos falta hacer autocrítica y poner en valor que hacemos cosas bien también, ¿no? Por supuesto, que hacemos muchas cosas bien. Sí, yo ahí por añadir, y además lo apuntábamos al principio, decíamos, ¿no?, que la seguridad siempre es un centro de costes, siempre es un sumidero, siempre vienen a pedir dinero, y al fin y al cabo el cuadro de mando también tiene que servir como herramienta de, tanto te lo dije, como mira lo que estamos haciendo. Este es el nivel de riesgo que teníamos gracias a esta metodología, gracias a haber securizado este proceso. Ahora, ¿sabemos que estamos seguros? Eso no lo vamos a saber nunca, pero sí sabemos que X usuarios están haciendo un uso de esta plataforma, que la información que antes estaba yendo, porque estaba dispersa a través de tecnologías quizás que no controlamos tanto o sobre las que no tenemos una garantía de seguridad tal, hemos conseguido encauzarlo. Leerlo también eso a nivel de resultados de los equipos de seguridad, y conseguir llevarlo ya no solo al término de todos estos son los ataques que nosotros te hemos parado, porque no nos olvidemos, los ataques los vemos nosotros, pero hay un mundo ahí fuera que no conoce los ataques y que además no quiere saber de ellos, y en parte, por eso te dicen, si yo te he contratado a ti, no me cuentes de ataques, claro, es que para eso estabas, sino que en ese sentido el cuadro de mando ahí sí que tiene el reto de abrirse, yo creo, en todas las organizaciones a superar esa perspectiva también más clásica de la seguridad y a aportar esa puesta en valor de la función de la seguridad. Ya que el cuadro de mando no puede nunca responder la pregunta del ¿estamos seguros?, que supongo que todos habréis tenido la oportunidad de que os pregunten en algún pasillo inesperado, hombre, ¿qué tal? ¿Estamos seguros? No lo sé, dímelo tú. El cuadro de mando nunca va a poder decir si estamos seguros o si no estamos seguros, pero sí tiene que poder decirnos cómo de seguros estamos también respecto a ayer y respecto a antes de ayer, y qué capacidad tenemos de tener una seguridad al menos controlada o gestionada, que al fin y al cabo para eso es para lo que trabajamos. Muy bien, es un punto muy interesante que abres, ¿no? Que el cuadro mandos tenemos que compararnos también siempre con algo, ¿no? Tenemos que tener esa comparativa, tenemos que recoger esos indicadores y esa persistencia en el tiempo en recogerlo, ¿no? Creo que una reflexión importante que ha salido es eso, que no solamente nos sirve el cuadro de mandos para la gestión de un incidente, ¿no?, sino que para la propia actividad propia, la redundancia del Departamento de Seguridad, para un Departamento de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, el cual tenga que estar haciendo todas esas mediciones. Creo que has matizado, Javier, muy bien los diferentes o las distinciones de los cuadros de mandos. Cuando hablábamos de un cuadro de mando técnico, un cuadro de mando de gestión, en función del interlocutor que vayamos a tener, a quién va a ir dirigido y por qué y para qué, sobre todo, ¿no?, que es lo que tratamos de buscar siempre en este cuadro de mandos, ¿no?, para qué tratamos de identificar estos indicadores. Pero ya viendo todo, ¿no?, los actores que participan, cómo se crea, los factores críticos de éxito, los componentes principales de un cuadro de mandos, también cometeremos errores en este cuadro de mandos, ¿no? Os quería lanzar a todos, empiezo por ti, Javier, ¿cuáles son los principales errores, los errores más comunes
que se pueden llegar a cometer a la hora de implantar un cuadro de mandos, entendiendo que podemos tener diferentes cuadros de mandos para diferentes actuaciones, ¿no? Bueno, antes voy a meter un poco más de polémica. Bueno, yo creo que el cuadro de mando, aparte de intentar vender ciberseguridad para la dirección, es el mensaje que le damos a la dirección con que no te preocupes, que dentro de las incertidumbres que tenemos aquí, esto está controlado. O sea, tú tienes aquí gastándote 2, 3, 4 millones de euros en esta organización en ciberseguridad y te lo muestro de tal manera que esto está controlado, sabiendo que las incertidumbres en ciberseguridad son muy grandes, porque sale una vulnerabilidad, sale un exploit que te dispara el factor de riesgos. Entonces, una de las cosas que sí que yo animo a todo el mundo, muchas veces los análisis de riesgos los tenemos muy, diríamos, cualitativos y con mucho desplazamiento temporal. Tendríamos que migrar a análisis de riesgos continuos, muy dedicado a los activos, que ahora mismo las tecnologías lo permiten. De tal manera que cuando pase algo en la selva, en Internet, se refleje bien un poco en el cuadro de mandos, que estamos en una situación un poco más comprometida que ayer o que antes de ayer. Entonces, ese dato yo creo que es importante, pero siempre vendiéndole a la dirección que en lo que estamos bien y en lo que estamos mal. Y me preguntaba sobre cuáles son los errores más comunes de los cuadros de mando. Yo lo he intentado apuntar antes. Los errores más comunes normalmente son la propia selección del indicador, porque muchas veces estamos haciendo, aquí se han hablado del número de vulnerabilidades. Yo quiero siempre matizar el número de vulnerabilidades por cada activo. Según qué activo, hay algunas vulnerabilidades que son admisibles y otras que no lo son. Según donde esté situado ese activo, las vulnerabilidades son fundamentales. Nosotros estamos ahora ayudando al Ministerio del Interior con los procesos electorales. El sistema de recuento es un sistema aislado, pero tiene un montón de teléfonos inteligentes desplegados en los colegios electorales. Pues las vulnerabilidades de esos teléfonos inteligentes son relevantes, son más relevantes que la vulnerabilidad del sistema operativo que esté desplegado en los sistemas, en los equipos de los operadores del sistema de recuento. Las vulnerabilidades de la página web que va a presentar resultados, pues esas no son relevantes, son relevantísimas, ¿no? Pues eso es a lo que yo me refiero en ese punto. Entonces, fallos. Normalmente, malos indicadores. Malos indicadores porque hemos escogido una cosa que a lo mejor alarma y que además es muy difícil de bajar. Nosotros tenemos que coger un indicador que se pueda medir bien, en el tiempo y que luego nos aporte mejora, que nos motive. Si estamos subiendo 8.000 metros todos los días, pues y acabo reventado, no subo, me vuelvo y esto es completamente depresivo. Eso no puede ser. Y el segundo fallo que vemos mucho son los umbrales. Cuando ponemos un indicador en amarillo, no puede ser que llegue el director general y lo vea todo en rojo o todo en amarillo. No, tiene que ser, como ha dicho Elena antes, un cuadro de mando positivo. Tenemos que mandar y luego que se refleje la realidad en lo que estamos mal o muy mal. Entonces yo quería decir estas dos cositas, ¿no? Las malas métricas y los malos umbrales son los que normalmente vemos que son los fallos más genéricos del cuadro de mando. Y ya por completar lo último, que muchas veces no hacemos una medición en el tiempo y continua de muchos de estos indicadores, y los indicadores solo los actualizamos cada 3 meses, 6 meses, 9 meses, con lo cual son indicadores que no aportan el valor necesario. Disculpa, Elena, por continuar contigo, los errores, en base a tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores o más comunes a la hora de implantar un cuadro de mandos? Sí, bueno, añadiendo un poco porque los errores más comunes son comunes, entonces ya, efectivamente, los ha resumido muy bien Javier. Además de la selección y de la definición de los umbrales, en cuanto a la actualización del dato, yo sí ampliaría también la problemática que supone la propia calidad del dato. Al principio empezábamos hablando respecto al carácter sancionador o interrogador o perseguidor, si quizás es la palabra, de cuando a un agente interesado de la seguridad
le seleccionas y le dices, esta información que tú manejas o esta información de tu tecnología la voy a incluir yo en mi cuadro de mando de seguridad porque comparándola con esto y con esto me da. Y que decíamos, pues hay veces que esa inclusión pues no se realiza con toda la buena voluntad, o puedes encontrar una reticencia o generar cierta incertidumbre respecto al interés si no está bien explicado, bien gestionado. Entonces, además de esa incertidumbre, luego es cierto que a veces tendemos a apoyarnos en datos o en sistemas cuya calidad del dato puede variar y puede desvirtuar. En esa medición, cuando nos vayamos a esa aplicación sistemática de medición, de seguimiento, de ese indicador, tenemos que asegurar muy mucho que las fuentes en las que nos apoyamos nos van a dar una estabilidad y una progresión en el tiempo, porque para medir la seguridad en sí, más allá de los ataques, y me contradecís si creéis que tal, o sea, la seguridad en sí no es nada y lo es todo. O sea, la seguridad está en todas partes. Si yo no tengo datos de todos los sistemas o de todas las operaciones o de todos los activos, estén en un sitio, estén en el otro, no tengo nada respecto a la seguridad. Con lo cual, al construir esos indicadores, tengo que implicar y asegurarme de que los que realmente consiguen y persiguen y monitorizan esas métricas forman parte del proyecto, entienden la motivación, entienden la necesidad, el compromiso y la criticidad de la calidad de la información que aporten. Muy bien, muchas gracias. Estamos viendo puntos muy importantes, ¿no? Estamos viendo que los principales errores es una mala elección de determinados indicadores, ¿no? Que nos despistan en algunos casos, la continuidad y la persistencia en la recogida de las evidencias para lo mismo, la calidad del dato fundamental también. No sé si, Manel, tienes algún punto como los principales errores a la hora de implantar un cuadro de mandos o la recogida de los indicadores que quieras añadir. Yo creo que hemos dicho muchas cosas. Va a ser difícil encontrar más errores, pero bueno, yo a todo caso lo que por ejemplo me he encontrado muchas veces es en el mismo diseño de cuando empiezas a diseñar tu propio cuadro de mando. He encontrado a muchas compañías que en vez de hacerlo de arriba abajo lo están haciendo de abajo arriba, ¿no? Entonces, eso es un error que en las primeras etapas de uso de cuadro de mando no te suele afectar o no te das cuenta, pero a la larga, cuando la tecnología cambia, cuando las amenazas cambian y cuando los negocios de la compañía cambian, pues se acaba pagando. Desde mi punto de vista, si tú diseñas tu cuadro de mando top-down, o sea, empezando por los que quiero, mis objetivos, lo que quiero saber, lo que quiero medir, lo que quiero gestionar, y después vas a buscar los indicadores que muchas veces te vas a dar cuenta que no lo puedes medir, igual vas a tener que volver a hacer otra realimentación, pero al menos si lo haces así, cuando las cosas cambien, pues manteniendo los objetivos y cambiando simplemente la parte de abajo, pues vas a tener un cuadro de mando perfectamente efectivo para tu compañía, ¿no? Yo tengo por ahí otro error común que he identificado en mi experiencia. Y esto es una cosa muy de sentido común. Uno cuando está regularmente reportando un cuadro de mando, llega un momento que se acostumbra a ese cuadro de mando y al final pues se limita a leer el cuadro de mando. Es decir, tenemos 7,1 sobre 10, hemos subido, hemos bajado, pero no se hace mucho hincapié en el porqué. Y es una cosa evidente. O sea, yo siempre me estoy preguntando el porqué de las tendencias. ¿Por qué sube? ¿Por qué baja? Es lo que hay que explicar, más que limitarse a leer el cuadro de mando como si fuera un periódico, ¿no? Es una cosa evidente, pero no sé por qué es un error común que se nos olvida mucho profundizar, ¿no? Efectivamente. Muchas veces nos centramos en dar dimensionamientos de datos, ¿no? De actividad. Y no profundizamos en ese por qué, ¿no? En ese para qué. Muy bien, viendo ya el tiempo que tenemos, creo que hemos sobrevolado, siguiendo el símil del pilotaje, ¿no? De lo que es el cuadro de mandos, su utilidad, sus principales actores, los criterios, los principales indicadores, criterios que podemos tener a la hora de seleccionar el cuadro de mandos y cuáles son los errores típicos producidos en un cuadro de mandos. No sé si en algún caso alguno de los compañeros de la mesa quiere puntualizar algún punto más previo al cierre o podemos pasar en estos 5 últimos minutos que tenemos quizá alguna pregunta que nos quiera realizar algún compañero. ¿No? Pues
Pues nada más. Esto haciendo una visión principal de lo que es la gestión de los cuadromandos, y por resumir, podemos identificar que sirven para muchas cosas, sirven para el reporte, sirven para la gestión técnica del departamento, sirven para comunicar a la dirección cómo va la actividad y qué incidentes o sucesos tenemos. No solamente sirve para la gestión de los incidentes graves, que existen diferentes tipos de cuadro de mandos. Hemos matizado cuadro de mandos técnicos, cuadro de mandos de gestión, con diferentes índices de madurez, de eficiencia, de impacto, predictivos, es decir, podemos tener diferentes indicadores que complementan ese cuadro de mandos. Y bueno, y por último también que podemos pecar de ese exceso de información o un cuadro de mandos que en algunos indicadores nos puedan llegar a despistar. La dificultad, matizábamos, de situar ese umbral del riesgo, ¿no?, ya que tienen que ser unos indicadores persistentes. Y por último, yo creo que es un dato muy importante que has matizado, que es la calidad del dato, ¿no? Al final, un cuadro mando se tiene que alimentar de información veraz. Nada más, agradeceros. Sí. Y sobre todo, que no lo hemos dicho, o sea, y es un error también común, los cuadros de mando están para usarlos. ¿Cuántos cuadros de mando y cuántos sistemas de recopilación de información se terminan quedando en un cajón? O sea, están para usarlos, siempre. Muchas gracias. Agradecer a todos los ponentes, Gorka, Javier, Manel, Elena, vuestro conocimiento y experiencia en el sector. Y nada más. Muchas gracias.